Damos un cuarto paso en estos fundamentos de la antroposofía, haciendo la observación getianística del reino humano y persiste nuestra pregunta esencial: ¿qué leyes viven en este reino y cómo las podemos relacionar con ese aspecto específico que vamos a nombrar como el yo humano, cualidad esencial de este reino de la naturaleza? Recordamos aquí que el vocablo antropos, el vocablo griego, se puede partir en dos partes: an y ropos, que significan carbón ardiente, y como el ideograma chino para ser humano, ren, que es este que ven a la izquierda, dos trazos, uno que viene del cosmos y otro que lo asienta en la tierra, escritura ideográfica con imágenes expresando conceptos, se transforma luego en el ideograma del fuego, Huo, que tiene estos dos tracitos laterales, pero que conserva la esencia del ideograma Ren. O sea, todas las culturas antiguas percibían que es esencial en el ser humano ese elemento chispa, ese elemento fuego como nueva conciencia, como nueva conquista. El ser humano incluye los tres niveles anteriores. El reino mineral tiene un cuerpo físico, el reino vegetal tiene un cuerpo vital y el reino animal tiene un cuerpo anímico, aire, pero agrega este elemento nuevo, la chispa, y surge un nivel de organización nuevo que vamos a nombrar autoconciencia. Goethe lo expresaba de una manera bien sabia: la naturaleza ha creado el ser humano para pensarse a sí misma, para ser autoconsciente. Eso es un nivel bien hermoso que vamos a ir profundizando. Entonces podríamos decir que surgen tres cualidades netamente humanas que uno puede desplegar, y lo vamos a hacer después al hablar del desarrollo evolutivo del ser humano en la postura erguida. Pero miren, nos tomamos hasta un año para conquistar esta postura, mientras la mayoría de los animales lo conquistan en minutos, en horas, o las aves nidícolas se toman unas semanas para armar sus plumas, pero todos los animales rápidamente conquistan el movimiento. Nosotros nos erguimos, primero reptamos, gateamos, somos cuadrúpedos hasta que al año nos erguimos, ¿sí? Surge la primera cualidad netamente humana. Y por esa liberación de las manos, como ya lo habíamos dicho, liberamos el tórax y aparece todo un movimiento interior que en el ser humano es totalmente imitativo. Estas tres cualidades solo se desarrollan imitando adultos que están ahí, adultos realmente comprometidos con el desarrollo del niño, y el niño empieza a hablar. Y los animales también se comunican, tienen lenguaje, pero el ser humano tiene un lenguaje coherente, un lenguaje con sentido. Adquirimos una capacidad de hablar que nos permite luego hacernos preguntas, comunicarnos, cantar, hacer una serie de cosas maravillosas propias del ser humano. Y finalmente, por el desarrollo de esta postura erguida y de la capacidad del lenguaje, surge una tercera conquista que vamos a nombrar la capacidad de pensar, de relacionarnos con el mundo, asociando el mundo y percibiendo el mundo para crear en nuestro interior conceptos, ideas, interiorizar el mundo como mundo propio que luego puede ser exteriorizado en palabras. Y además existe una cualidad muy propia, que los animales la tienen de alguna manera: la capacidad de percibir a los otros, pero el ser humano en un sentido más elevado. Entonces Steiner habla de 4 sentidos superiores, y ahí pone la audición, con esa especialización tan particular que tenemos con los 3 huesecillos del oído interno, y muy ligada a la audición, él lo llama el sentido del lenguaje. También es el lenguaje propio, pero el lenguaje del otro. Cómo percibo lo que el otro me dice, cómo no lo distorsiono, cómo lo interpreto correctamente. Y muy ligado al del lenguaje, el sentido del pensamiento ajeno. Alguien me expresa su pensamiento con palabras y yo puedo percibir qué es lo que el otro piensa, y ahí vienen muchas veces las distorsiones.
Y miren, el sentido más elevado de todos, Steiner lo llama el sentido del yo del otro, el sentido del yo ajeno. Miren qué lindo esto, porque este sentido es la transformación del primer sentido que desarrolló el niño y con el que crece, sobre todo el primer año de vida, que es el sentido del tacto. Steiner va a afirmar que ese tacto inicial se va a transformar en contacto, se mantiene el tacto, pero en el encuentro con. Adelantando, podemos afirmar que el ser humano trasciende el orden de la naturaleza e inaugura un nuevo orden, el orden del humano. Y miren, aquí la ética, las normas de comportamiento aparecen como una segunda y más elevada naturaleza. Y porque tenemos una ética y una moral, dos aspectos distintos que luego trabajamos, con ella el ser humano se puede desplegar y crear la historia, crear la cultura, transformar. Entonces tenemos unas épocas históricas, unas épocas culturales, pero es porque tenemos una naturaleza elevada. Y la libertad aparece como esa cualidad netamente humana que es una expresión profunda de esa emancipación del orden animal. El animal no es libre, ¿sí? El animal por su instinto está atado al destino de su especie. Cada especie sigue su camino, ¿sí? Ningún elefante deseará ser lagartija o felino o bovino, no. Él está atado a su especie y cumple por su instinto una serie de comportamientos y de leyes que le permiten, por sobre todo, sobrevivir correctamente, reproducirse y relacionarse de una manera adecuada, equilibrada con la naturaleza y con los otros seres. Podemos decir que cada especie animal es como una especialización de la forma. En las extremidades anteriores lo podemos ver, garras, pero también manos muy particulares. Miren la mano de un pato, miren, o las extremidades inferiores de un pato. Miren toda la especialización de las manos en un simio, en los cascos de los rumiantes y de los ungulados, las alas como transformación de la extremidad anterior en las aves, los picos como transformación de las bocas, las fauces. Todas son especializaciones terminadas, muy perfectas, pero limitadas a una función específica. Steiner afirma, en el animal la función se agota en la forma, la función al servicio de la forma y a su vez la forma también ayudándole a esa función. Mientras que el ser humano, por ejemplo, conserva la mano en estado embrionario y así puede crear y desarrollar con ella múltiples funciones, ¿sí? Tocar el piano, acariciar, hacer una escultura, también empuñar el puño y golpear o empuñar un hacha o todo lo que hacemos con la mano. Las extremidades superiores, ya lo dije, se liberaron de la gravedad. Esa imagen clásica nos lo muestra cómo fuimos subiendo hasta adquirir esa postura erguida, pero ahora la estamos devolviendo con la tecnología y con lo nuevo nos estamos encorvando de nuevo. Y así como los animales interiorizaron, podemos decir que el ser humano interiorizó las manos, interiorizó los miembros superiores. Y esa postura vertical es la expresión de la primera conquista humana, ya lo dijimos, erguirse y andar, que nos toman una revolución solar completa para adquirirla. En el ser humano, la función pone la forma a su servicio, no como en el animal, que quedaba limitada. Ahora pone la forma a su servicio en el ámbito de la libertad, de lo que el ser humano quiera hacer con sus manos, con sus extremidades superiores, para luego desarrollar entonces, ya lo dijimos, la capacidad de hablar y de pensar. Entonces podríamos decir que andar, erguirse y andar en dos miembros, hablar, comunicarnos con sentido y pensar coherentemente son las tres cualidades básicas que separan el reino humano del reino animal. Y eso nos lleva de nuevo a afirmar como amplificando y superando la antropología y la biología convencional, que somos algo más que animales inteligentes, ¿sí? Leí en algún autor cómo es tan absurdo decir que
el ser humano es el más inteligente de los animales, como por ejemplo afirmar que los animales son las plantas más inteligentes. Pierde el sentido. Entre, por ejemplo, plantas y animales están los hongos que desarrollan unas cualidades muy particulares, otro reino de la naturaleza intermedio. Entre animal y humano hay un montón de intermedios muy interesantes, pero nos separamos completamente por estas cualidades que nos permiten hablar de un cuarto reino. Otro aspecto que va a tocar Rudolf Steiner en un texto que él nombró Teosofía cuando él trabajaba en esa dirección y que es recomendado para todos porque nos pone como los fundamentos antropológicos de la antroposofía. No olviden esto. El primer capítulo de Teosofía se llama La entidad humana y ahí nos presenta el ser humano de otra manera como constituido por cuerpo. Esto incluiría nuestro cuerpo vital y nuestro cuerpo etérico en el desarrollo que venimos haciendo en estos videos, por alma, ánima, psiquismo, cuerpo emocional. Todos esos términos no son exactamente sinónimos. La psique, ese personaje de la mitología griega que va a dar cuenta de las pulsiones anímicas acompañada de Eros y Tánatos, y el espíritu como expresión de la individualidad humana. Entonces, ahí Steiner nos plantea una visión trimembrada que nos permite superar la dualidad cuerpo-mente, tan pobre esa dualidad a la hora de abordar el ser humano enfermo o de abordar a un alumno o abordar la tierra. Para todas las aplicaciones necesitamos una visión triple. Y el alma nos va a aparecer, ya lo dije, como mediador entre dos mundos, como puente. Ese mundo terrenal físico del cuerpo y ese mundo suprasensible y espiritual del nivel más elevado del ser humano. En ese orden de ideas, somos habitantes de dos mundos y en el alma somos conscientes de ello. La imagen lo muestra claramente, miren, del cosmos, que ya había aparecido antes aquí cosmos y aquí tierra, tomamos las fuerzas del soplo espiritual, del fuego, del cuerpo tomamos lo vital y corporal, lo material y lo vital, y del encuentro de estas dos fuerzas surge lo anímico, alma como puente, como mediador entre el plano corporal terrenal y el plano espiritual cósmico. Este nivel nuevo de lo humano, Steiner dice que se puede expresar en la llamada organización del yo. Esta conquista que hicimos con estas tres cualidades se expresa en lo que él va a llamar la organización del yo, el yo humano. ¿Y cómo actúa esa organización del yo en el cuerpo? Lo primero es en la postura erguida. Miren, la I es una vocal que usamos en casi todas las lenguas para hablar del yo. En inglés alcanza su máxima expresión con el I, pero en alemán es ich, en italiano es io, en español eso se transformó en Y y se volvió yo. El portugués es una excepción y pone leu, pero muchas lenguas toman la I para hablar del yo humano. Esto es primera expresión del yo en lo corporal. Vamos a mirar cómo se manifiesta ese yo en otros niveles. Y podemos decir para avanzar que el yo es como el sol. O sea, el yo es una expresión de lo solar en nosotros que se va a concretar en el corazón humano. Y este sol puede o irradiar o estar innubilado, ¿sí? ¿Cuándo está obnubilado el yo humano? En las enfermedades degenerativas severas del sistema nervioso central. Le escuchaba una imagen al doctor Matías Guirque, nuestro maestro de medicina antroposófica, uno de nuestros maestros, que en el Alzheimer uno puede percibir que hay un yo, pero ese yo está totalmente oculto entre las nubes, está detrás. Y de pronto hace pequeñas apariciones, las nubes se separan y vuelve a ocultar. Ese yo está presente pero tapado. Podría ser un ejemplo de un yo que no está ahí tan irradiando luz. Y ahora nos preguntamos también, ¿con qué órgano de los sentidos podemos percibir el yo? ¿Cómo puedo percibir yo el yo? Y ahí aparece ese sentido superior que ya mencioné,
el sentido del yo ajeno. O sea, y solo tengo la vivencia del yo del otro a través de mi propio yo. Así como yo no puedo percibir directamente el propio yo tan directamente, sino indirectamente, porque así como el sol no se observa a sí mismo, el yo se percibe parcialmente a sí mismo porque está como escondido, porque realmente el verdadero yo está como afuera irradiando y nosotros tenemos es un reflejo de ese yo que Steiner llama la organización del yo. Entonces miren qué lindo, necesitamos mirarnos en el espejo del otro, en el espejo del tú, para poder reconocer mi propio yo. Entonces, así como el yo se expresa en la postura erguida, primer aspecto que ya mencioné, si hablamos musicalmente lo puede hacer en un tono mayor, un yo firme, erguido, presente, pero también en un tono menor, ¿sí? Entonces una persona con una sifosis o una persona que vive agachada y deprimida, cuyo yo no está tan presente y está separado de alguna manera, pero también vive el yo en nuestro lenguaje y en nuestro pensar. Yo puedo nombrarme como yo y yo puedo tener un pensamiento propio, puedo construir mi propio lenguaje y mi propio pensar. Y de hecho, miren, uno puede identificar a otro ser humano a través de la palabra. Recientemente me llamó un amigo que hacía muchos años no veía desde la universidad y me gradué ya hace más de 40 años y con solo escuchar su voz él no se tuvo que identificar. Era cercano en un momento dado, nos alejábamos los caminos y por su voz yo pude reconocer que era este ser humano específico, ¿sí? Y los procesos de pensamiento también son muy individuales. Podemos decir que con esos tres procesos vive el yo en el alma humana que se expresa a través de la voluntad en el andar, de la relación con el mundo en el sentido, en el sistema rítmico y de la capacidad de pensar en el sistema neurosensorial. Pero el yo también se expresa en el cuerpo, en nuestra organización físico-etérica, en distintos órganos. Miremos algunos para que nos acerquemos a ese misterio del yo. Si vemos el sistema neurosensorial, ese que ponemos siempre en azul, en la cabeza, el yo está por sobre todo presente en el lóbulo frontal del cerebro, ¿sí? El lóbulo frontal es como un espejo de la actividad del yo. Y todos seguramente saben o recuerdan cómo el lóbulo frontal corresponde al desarrollo más nuevo de nuestro cerebro. El proceso de maduración de la corteza cerebral es un proceso de frontalización que empezó con el cerebro reptílico, el cerebro mamífero en el centro, y luego que va generando esta nueva estructura que es la corteza que tienen solamente los animales superiores y el ser humano. Pero el ser humano es el que tiene un cerebro frontal no solamente con más neuronas, no tanta diferencia con un simio superior, pero con mayor arborización neuronal en el lóbulo frontal. O sea, el número de sinapsis, de conexiones de nuestro lóbulo frontal supera con creces el de cualquier otro ser vivo. Y ahí tenemos esa capacidad de integrarnos, de reconocernos, de integrar nuestra voluntad, nuestro pensar y nuestro sentir en el cerebro como órgano central de la organización del pensar y como espejo de la actividad del yo. Si descendemos al siguiente nivel, en el sistema rítmico, en el corazón, que de alguna manera es un portador del yo con la sangre, Steiner dice que los órganos son como fuerzas de los planetas interiorizadas y que en el corazón se direcciona toda la sangre y actúa percibiendo el yo de todos los demás órganos. Steiner llega a afirmar que el corazón es un órgano de los sentidos que mira hacia adentro y que percibe el estado anímico, sensorial de todos los órganos. Los antiguos chinos ya decían que cada órgano tiene un alma, tiene un Chen, decían ellos. Nosotros ahora hablamos también de un cuerpo astral,
de un cuerpo anímico para cada órgano y será distinto el cuerpo astral del hígado al del pulmón y al del riñón. Tienen tinte, coloración distinta. El corazón es el que integra todo esto y con la sangre van percibiendo exactamente este estado y portando nuestra individualidad. Podemos decir que el corazón es el centro de la conciencia moral, esa vocecita de la conciencia que me dice es por aquí pero no es por allá y que muchas veces no escuchamos, ¿sí? Y finalmente en el nivel de la voluntad, en el sistema metabólico motor, el hígado aparece como órgano efector de la voluntad. Miren, esto es fisiología china. Los chinos nombran el hígado como un verdadero almacén de la sangre y no está lejos de la realidad. De los 5 litros en promedio que tiene un ser humano adulto de sangre, 1,8 pueden estar perfectamente en el hígado. Y después de una buena comida, alcanza los 2 litros perfectamente en plena actividad metabólica. El hígado es un verdadero almacén de sangre donde se generan una cantidad de sustancias, donde hacemos anabolismo, síntesis de proteínas, donde hacemos desintoxicación, donde mantenemos nuestra individualidad, impedimos que entren cosas extrañas. Él también tiene un papel inmunológico. Entonces no lo pongo aquí, pero la expresión más física del yo en el cuerpo biológico es el sistema inmunológico. Ténganlo presente, ¿sí? El sistema inmune permite diferenciar qué es lo mío y qué no es lo mío, qué es lo propio y qué es lo extraño. Y aparece el sistema inmune como una expresión propia del yo. Tengo linfocitos propios que van al timo, órgano relacionado, glándula relacionada con el corazón, para entrenarse en la propia individualidad, para poder distinguir qué es lo mío y esos linfocitos T en la sangre van a estar activos para generar un tipo de inmunidad de la que no podemos hablar ahora porque no es nuestro tema, pero para que les quede claro entonces, nuestro yo se expresa en el lóbulo frontal arriba, en el corazón en el centro y en toda la sangre en la totalidad y en el hígado en el sistema metabólico. Y en la totalidad se va a expresar ya en un sistema que es el maravilloso sistema inmune. Ahora estamos hablando de otro órgano maravilloso que son las fascias, que conecta todo, que de alguna manera es también una expresión de la individualidad. Y inclusive la hipótesis es que la medicina tradicional china permite esas conexiones tan profundas a través de sus canales porque actúa en estas telas que nombramos como fascias y que recubren todos nuestros órganos. Si sintetizamos entonces esta gran introducción que hemos hecho en estos 4 videos, nosotros estamos constituidos por 4 miembros, por 4 niveles de organización, por 4 cuerpos. Esas palabras de alguna manera nos expresan aspectos diferentes de lo mismo. Tenemos un primer cuerpo, un cuerpo físico que es perceptible totalmente por los sentidos, que compartimos con el reino mineral y que tiene un peso, tiene las cualidades de lo mineral, ocupa un espacio, está sometido a la gravedad, tiene una estructura que está dada por los elementos de la tabla periódica con un lenguaje específico, pero cuando aparece el agua en la historia de la vida, el espacio le da lugar al tiempo y aparecen los ritmos y ese segundo nivel lo llama Steiner cuerpo vital o cuerpo etérico, donde aparecen todos los procesos vegetativos, todas las fuerzas vitales que mantienen este cuerpo físico con vida y que son totalmente inconscientes. En el cuerpo físico estamos totalmente dormidos, aquí estamos semidormidos, todavía como con conciencia de plantica, esa conciencia que adquirimos en la noche cuando el cuerpo vital regenera el cuerpo físico. Aparece el aire y aparece la cavidad interior, la polaridad y el movimiento propio y describimos un cuerpo emocional, un cuerpo sensible, un nivel anímico, el ánima aire y la vida de relación. Vamos hacia el mundo, hablamos, entramos aire y sacamos aire, entramos comida y sacamos comida. Tercer nivel que compartimos con el reino animal y con el elemento aire.
Y finalmente, en el elemento de la chispa y del fuego, aparece la organización del yo, la capacidad de autoconciencia. Aquí pienso, pero aquí yo puedo pensar que pienso pensamientos. Es un juego de espejos maravilloso que da origen a un nivel existencial. Nos podemos atrever a hablarlo de espiritual y siempre insisto, y lo voy a hacer a lo largo de estos encuentros, que aquí lo espiritual lo despojamos de connotaciones religiosas en principio. Lo espiritual puede o no incluir lo religioso, y lo religioso en el sentido original de la palabra tiene que ver con religar, con volver a unir eso que separamos en un momento dado, y no necesariamente es algo confesional, porque la religión se redujo a normas morales, confesionales, y se volvió una estructura de poder a lo largo de la historia humana. Aquí es un plano mucho más elevado. Ese nivel da cuenta de la existencia, de la identidad humana. Estos son como esos 4 niveles fundamentales, y con esto vamos a dar como cierre a una primera etapa. Les dejo aquí algunos textos de donde tomamos ideas y sí, evidentemente los 2 textos grandes de Rudolf Steiner, el Fundamentos para una ampliación del arte de curar, que escribe con Ita Beckman, la médica holandesa. Estos 2 grandes gigantes de la medicina antroposófica tienen un libro en 5 tomos que se llama La imagen del ser humano como base del arte de curar. Nuestro profesor principal de medicina antroposófica tiene un bello texto que solo está en inglés, en portugués se está traduciendo. Existe ya un vademecum de medicamentos antroposóficos muy completo, es un tomo de 500 páginas donde uno aprende muchísimo. Este es un texto que ha sido clave para mí y de donde tomé algunas ideas para ese desarrollo del reino animal, que se llama El desarrollo plástico del ser humano, de un médico alemán también, que además es músico, Armin Husseman, y muy cercano a nosotros el doctor Rodríguez, mexicano, quien nos proveyó un par de textos hermosos, y este de la circulación de la luz, recién editado aquí en Medellín, es precioso. Con esto damos como paso a una pausa, y recuerdo para terminar a Albert Schweitzer, un médico y músico franco-alemán que tuvo una misión clarísima en África que le mereció el Premio Nobel de la Paz, y él decía: el conocimiento de que somos humanos, de que todos seres humanos, se pierde en la política y en las guerras. Absolutamente aplicable a la crucial situación que vive la humanidad en el día de hoy. Pensamientos de luz para los niños de Gaza, para los que sufren en todas las guerras, para la gente de nuestro campo que sufre profundamente, para Colombia, que también está sumido en un extraño estado de desorden y de guerra. Y con esto damos por terminado este primer ciclo.